Raíz cuadrada. Seguramente es uno de los temas que para algunos se les es complicado, es difícil o tienen algunos problemas con obtener raíces cuadradas, pero para poder entender bien este tema, lo primero que necesitamos es analizar qué es una raíz cuadrada. Porque a pesar de que se habla que la raíz cuadrada es muy difícil, lo primero que tendríamos que estar analizando es qué cosa es eso, qué es una raíz cuadrada. Se utiliza esta simbología para la raíz cuadrada, pero al final de cuentas, ¿qué significa? Eso proviene de algo como esto. Un numerito que al cuadrado de 9, lo que se optó por ponerlo de esta manera es mejor la raíz cuadrada de 9. Un número que al cuadrado sea 9, vamos a decirlo de esta manera, sería un sinónimo de la raíz cuadrada de 9. Pero entonces entendamos primero qué es algo que esté al cuadrado. Algo al cuadrado significa que se va a multiplicar por sí mismo la base dos veces. Es decir, estaríamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos quedaría 9. Por lo que entonces, si analizamos esto, un número que multiplicado por sí mismo de 9, pues está 3 por 3, pero también estaría menos 3 por menos 3. Un negativo por un negativo también me da positivo y 3 por 3 son 9. Así que entonces la raíz cuadrada de 9 podría tener dos opciones. 3 positivo, pero también 3 negativo. Entonces la raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos dé el numerito que está dentro de la raíz. Y así estaría de sencillo. Ahora, para analizar las raíces de los números que vamos a ver y sobre todo utilizar un procedimiento, solamente nos vamos a quedar con la parte de la raíz positiva. Por el momento vamos a dejar de lado la raíz negativa, el número negativo. Porque si bien la raíz cuadrada, ya que entendimos que es un número que multiplicado por sí mismo sea lo que nos queda dentro de la raíz, entonces todas estas raíces deberían de ser muy sencillas siempre y cuando nos sepamos las tablas. Un número que multiplicado por sí mismo de 1 sería 1, porque 1 por 1 es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 son 4. La raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 son 16. La raíz cuadrada de 25 es 5, 5 por 5 son 25. La raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 nos da 36. La raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 son 64. Entonces la raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 son 100. Ahora, entonces, ya comprendiendo esto, seguramente algunos pensarán, bueno, se puso las fáciles, pero la raíz cuadrada de 8, un número que multiplicado por sí mismo dos veces nos dé 8, pues algunos van a decir que no lo hay. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque algunas personas luego dicen que eso 4. Uno se preguntará por qué piensan que la raíz cuadrada de 8 es 4. Es decir, ¿por qué piensan que la raíz cuadrada de un número es la mitad del número? Si al final de cuentas van a multiplicar ese número por sí mismo dos veces y 4 por 4 son 16, no 8, por lo que entonces la raíz cuadrada de 8 no puede ser 4, es decir, la mitad. Entonces, tomemos en cuenta esto porque es muy importante ya que algunas veces las raíces cuadradas de los números en la mayoría de los casos se equivocan porque obtienen la mitad del número, pero eso no es la raíz cuadrada. Es que busquen un número que multiplicado por sí mismo dos veces les quede lo que está dentro de la raíz. Y estos son de los errores muy comunes que se ve. Ahora bien, entonces, ¿cómo obtener la raíz cuadrada de 8? Analicemos primero que si 2 por 2 son 4 y 3 por 3 son 9, entonces la raíz cuadrada de 8 debe de ser un número que está entre 2 y 3. Y es ahí donde se vuelve un poquito complicado.
debe de ser un número con decimales seguramente. Y si analizamos que el más común que se nos puede ocurrir seguramente es 2.5. 2.5 por 2.5 son 6.25. Y como queremos que nos quede 8, entonces debe de ser más de 2.5. Nos iríamos a 2.9 por 2.9 y esto nos da 8.41. Entonces tiene que ser más de 2.5 y menos de 2.9. Pues pondríamos otro, el 2.8, que son 7.84. Si multiplicamos 2.8 por 2.8, ya casi estamos cerca del 8. Entonces debe de ser un número que esté entre 2.8 y 2.9. Podríamos probar con 2.82. Esto nos da 7.9524, ya casi es 8. Podríamos probar por uno más, 2.83, y nos quedaría 8.0089. Es decir, la raíz cuadrada de 8, lo más cercano quizás sería este o este. Por lo regular siempre tomamos el número que está por debajo del número. Es decir, si siguiéramos con este procedimiento de irlo aproximando, debido a que la raíz del 8 debe de estar entre 2.82 y 2.83. Entonces tendríamos que probar con 2.825 o 2.823 o 2.827. Por ahora lo vamos a dejar nada más con una aproximación. Este símbolo significa una aproximación a 2.82. Entonces, la raíz cuadrada de 8 no es exacta como tal, un aproximado hasta ahorita es de 2.82. Ahora, si bien podríamos seguir haciendo esto, eso sería un proceso muy largo, muy tardado, y que al final de cuentas va a tener un montón de decimales que ni son finitos ni son periódicos. Es decir, podríamos pasarnos toda la vida sacando decimales, decimales y nunca encontraríamos un número que multiplicado por sí mismo nos quede 8. Nos va a quedar muy aproximado, pero no nos va a quedar el 8 exactamente. Por lo que entonces las raíces cuadradas cuando no son números enteros o con decimal que se pueda obtener finito, estas raíces que le vamos a llamar que no son exactas, van a tener un montón de decimales que no son ni periódicos ni finitos. Por lo que entonces nos vamos a dedicar nada más a obtener uno o dos decimales por mucho. Ahora, si bien la raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces, nos quede lo que está dentro de la raíz, el problema está en cuando nos ponen ya raíces de números que si bien no son exactos, hay que encontrarlo con unos decimales, o bien son números muy grandes. Es ahí donde tendríamos que estarlo haciendo mucho por ensayo y error para encontrar esas dichosas raíces. Sin embargo, hay un procedimiento que nos puede ayudar tanto por si los números son grandes y las raíces son números enteros, o por si no son raíces exactas y queremos aproximar un decimal. Y vamos a empezar con este caso, raíz cuadrada de 60. Para este procedimiento lo que se requiere es, si se van a obtener un solo decimal o si se va a obtener un solo decimal, hay que agregar un puntito decimal con dos ceros. Esto es importante, un puntito decimal con dos ceros. Y a partir del punto decimal hacia la izquierda se le va a poner una comita cada dos números o cada dos dígitos. En este caso, este tiene dos dígitos, entonces no tiene el caso ponerle aquí la comita. Ahorita en el siguiente vamos a hacer uno donde sí. Este procedimiento lo que nos dice es, vamos a ponerle aquí una línea, vamos a ponerle aquí otra, y vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 60 o muy cercano de 60, pero que no se pase del 60. Es decir, un número que al cuadrado quede muy cercano al 60 o que quede 60. El más cercano sería 7 porque 7 por 7 son 49, 8 por 8 son 64, ya se pasaría.
Entonces 7 por 7 son 49. Lo que vamos a hacer es, ese resultado de 49 se lo vamos a restar a 60. Entonces si se lo restamos nos quedaría 11. Y lo próximo a hacer es bajar estos dos ceros, pero como ya vamos a bajar estos dos ceros, vamos a tener que ya poner aquí el puntito porque ya involucra lo de bajar estos dos ceros que es con los decimales. Entonces estos dos ceros que están aquí los bajamos para formar un número de 1100. Y lo próximo es duplicar este número, ojo, al doble. Duplicar es al doble. 2 veces 7, o sea, 7 más 7 o 2 por 7, que son 14. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es encontrar un número de 3 dígitos que multiplicado por este dígito que vamos a poner, es decir, vamos a poner aquí un número, por ejemplo 2, aquí también le vamos a poner 2. Para no hacerlo tan engorroso o medio complicado, vamos a decir que va a formar 140 y algo, por ese algo me debe de quedar muy cercano a 1100, es decir, 143 por 3 o 147 por 7, el resultado debe de quedarnos muy cercano a esto, pero que no se pase, o bien que nos pueda quedar 1100. Podríamos probar ahorita con 145 por 5, nos quedarían 725, todavía le queda un poquito para 1100. Si probamos con 148 por 8 son 1184, ya nos pasamos de este. Entonces debe de ser entre 145 por 5 y 148 por 8. Vamos a probar con 147 por 7, que son 1029. Este es menor a 1100, es el más cercano, entonces quiere decir que el número que vamos a poner aquí va a ser 7 y aquí va a ser 7. El resultado de hacer 7 por 147 son 1029, se lo vamos a restar a este y al restárselo nos queda 71, es decir, nos queda un residuo, por lo que entonces va a tener más decimales, pero ahorita lo vamos a aproximar nada más a un decimal. Es decir, la raíz cuadrada de 60 es aproximadamente 7.7. Si quisiéramos más decimales, habría que agregar más parejas de ceros. Pero a veces con una aproximación de un decimal es más que suficiente. Ahora bien, vamos a ver algunos otros casos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 289. Lo primero que hay que suponer es que no es exacta. Vamos a sacar un decimal nada más. Para eso vamos a agregar un puntito y dos ceros. Y del puntito decimal hacia la izquierda se van a poner cada dos dígitos una comita para separarlos. Es decir, nos debería de quedar la raíz cuadrada de 289 de esta manera. El puntito con los dos ceros y del puntito hacia la izquierda de dos en dos se pone una comita. Claro, en este caso ya nada más nos queda uno, bueno, ese no hay problema. Y entonces empezaríamos a hacer nuestro proceso. Ponemos esta línea, esta otra, y vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo nos quede 2 o muy cercano de 2. Sería 1 por 1, que es 1. El resultado se lo vamos a restar a 2, que obviamente nos va a quedar 1. Ahora, bajamos la siguiente pareja de números, por eso se separan de 2 en 2, que es 89. Lo bajamos para formar un número de 189. Ponemos otra línea y lo que vamos a hacer es duplicar este número, el 1, al doble, por 2. No al cuadrado, no confundir. Entonces sería el doble, o sea, 2. Entonces, vamos a poner aquí un número y aquí otro. Pero al final de cuentas lo que vamos a hacer es 20 algo por este algo debe de quedar muy cercano a 189. O que si nos queda 189 quiere decir que es una raíz exacta. Entonces, si probamos 25 por 5, eso nos da 125, todavía nos falta para 189.
Si hacemos 28 por 8, nos quedan 224. Ya se pasó de 189. Vamos a probar con 27 por 7, que nos quedan 189. Justamente este número que está aquí. Entonces debe de ser aquí 7. Obviamente aquí 7 para hacer 7 por 27 o 27 por 7. Y ese resultado se lo vamos a restar a esto, que nos quedaría 0. Como el residuo es 0, entonces la raíz cuadrada de 289 es exacta y la raíz es 17. Si ustedes hacen 17 por 17, verán que les queda 289. Hagamos otro caso, un poquito más difícil, la raíz cuadrada de 4761. Nuevamente, vamos a suponer que no es exacta, necesitamos ponerle para la aproximación de un decimal un puntito y dos ceros. Y del puntito hacia la izquierda, cada dos dígitos ponerle una coma, es decir, de esta manera. Entonces ponemos nuestra rayita, esta otra, y vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo nos quede 47 o muy cercano a 47, que sería 6. 6 por 6 son 36, 7 por 7 son 49, ya se pasaría. 6 por 6 son 36, entonces se lo restamos a 47. Ese resultado nos queda 11. Bajamos estos dos números, los ponemos aquí a un lado para formar un número de 1161. Entonces, duplicamos este al doble, recuérdenlo, por 2. Y entonces vamos a formar 120 algo por ese algo que nos quede 1161 o muy cercano de 1161. Aquí ya depende de cada quien si se sabe bien las tablas, si hace las operaciones mentales o lo quiere hacer de bajadita, como ustedes gusten, pero hay que estarle practicando hasta que encontremos este número. A veces cuando ya se tiene mucha práctica es más rápido y podemos deducir qué número podría ser. En este caso sería 129 por 9. Eso nos quedaría 1161. Como nos queda precisamente este número, entonces el número que hay que poner acá es 9, y que obviamente aquí sería 9 para hacer este 129 por 9, y el resultado se lo vamos a restar. Al momento de hacer la resta, el residuo es 0, por lo que entonces esta raíz es exacta. La raíz cuadrada de 4761 es 69. Si ustedes hacen esta multiplicación de 69 por 69, les queda 4761. Veamos otro caso, este que está un poco más complejo, la raíz cuadrada de 16.384. Vamos a suponer que no es exacta, los anteriores han sido exactas, los dos ceritos que hemos estado agregando han estado de adorno. Sin embargo, no podemos deducir si es exacta o no, podemos más o menos, a veces con ciertas observaciones podríamos ver si sí o no, pero es complicado. Entonces lo que vamos a hacer es poner un puntito, dos ceros, y del puntito hacia la izquierda ponerle una comita cada dos dígitos. Es decir, va a quedar de esta manera. Entonces ponemos nuestra línea vertical, nuestra línea horizontal, segmento horizontal, y buscamos un número que multiplicado por sí mismo nos quede este primero que está aquí. O sea, es decir, el 1. Claramente tendría que ser 1 por 1, que sería 1, se lo restamos. Evidentemente nos va a quedar 0, bajamos los otros dos números, ponemos esta línea horizontal, duplicamos, hacemos al doble, entonces vamos a formar un 20 algo por ese algo, debe de quedar muy cercano de 63, que obviamente sería 22 por 2, es el más cercano, que sería 44. Es decir, entonces aquí ponemos 2, aquí ponemos el 2, y el resultado de hacer 22 por 2 lo vamos a restar aquí, que eso nos quedaría 19. Lo que vamos a hacer ahora es los siguientes dos dígitos, los vamos a bajar,
para formar el número de 1984. Ponemos nuevamente una línea horizontal y entonces ahora vamos a duplicar, pero el número que tenemos hasta aquí arriba, el doble de 12 son 24. Entonces volvemos a hacer algo muy parecido al anterior. Va a ser 240 y algo por ese algo. Debe de quedar muy cercano a 1984. Es decir, 245 por 5, 247 por 7. Para no hacerlo tan largo, sería 248 por 8, nos quedaría 1984. Es decir, nos queda este. No siempre va a ocurrir eso, en este caso, porque estas raíces son exactas. Entonces, el número que debe de ir aquí es 8. Evidentemente aquí también 8. Por lo que entonces, lo que ahora nos falta es la resta. Aunque en alguno de los casos, ya cuando se sabe que no le vamos a restar este número y va a quedar cero, aquí bien lo podríamos dejar y ya decir que la raíz cuadrada de este número es 128. Sin embargo, eso ya es cuestión de cada quien, su decisión. A veces en un inicio yo les recomendaría que mejor sí lo hagan para que quede un poco más claro de que faltaría restárselo. Y como el residuo va a ser cero, entonces la raíz cuadrada de 16.384 son 128. Ya ustedes tomarán la decisión si el último paso lo necesitan o no poner. Por último, que es la raíz cuadrada de 299.29. ¿Qué pasa en estos casos cuando ya tiene decimal? Bueno, ahí ustedes ya es cuestión de si quieren otro decimal, tendrían que agregar otros dos ceros con una comita, o bien dejarlo así y al final de cuentas lo que nos quede sería una aproximación con un decimal. Lo vamos a hacer para el caso de que nos quede exacto. Del puntito decimal hacia la izquierda se pone una comita y entonces buscamos un número que multiplicado por sí mismo nos quede 2, muy cercano de 2, que sería 1. 1 por 1 es 1. Lo restamos, nos quedaría 1. Bajamos los siguientes dos dígitos, que sería 99. Hacemos al doble y entonces vamos a buscar un 20 y algo por ese algo que quede muy cercano de 199. El más próximo sería, por ensayo y error, es 27 por 7, que son 189. Entonces, aquí ponemos 7, aquí también, y el resultado de 27 por 7, que son 189, lo vamos a restar. Lo hacemos, nos va a quedar 10. Y entonces agarramos los siguientes dos dígitos ya con los decimales, lo bajamos, pero recuerden que estos ya son los números que tienen los decimales. Entonces ya tendríamos que ponerle aquí el decimal, pero no obstante recuerden que se hace al doble y entonces pondríamos el puntito aquí. Y recuerden, se hace al doble para formar un 340 y algo por ese algo que se acerque mucho a 1029 o que si queda 1029 la raíz es exacta. Sería 343 por 3. Haciendo esta multiplicación nos quedaría 1029, que nos queda exactamente este número, por lo que entonces la raíz cuadrada es exacta. Es decir, aquí tiene que ir el 3, acá también, porque la multiplicación de 343 por 3 nos queda se lo faltaría restarlo y eso nos quedaría 0. Por lo que entonces la raíz cuadrada de 299.29 es 17.3. Para encontrar estos números de manera un poquito más rápida, hay que saber si bien las tablas o estánlo haciendo por ensayo y error. Yo les sugeriría no borrarlos, dejarlos ahí para que ustedes vean si ya se acercan o ya se pasaron, porque muchas veces se borran y entonces
A veces vuelven a repetir el número, entonces les recomendaría que dejen esa multiplicación si la van a hacer de bajadita o como la hagan. Vayan dejando esos ensayos que hicieron, si no les quedó ese número, van viendo si les falta o les sobra y entonces para dónde se puedan ir. Y con esto sería muy fácil sacar las raíces cuadradas de números.